Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de ADES La Salud y Bienestar que emitimos conjuntamente y en directo con la iniciativa de CaixaBank Talks. Durante el webinar os vamos a pedir que participéis de dos maneras distintas. Una, eligiendo una respuesta para las preguntas que el ponente va a iros realizando durante la presentación. Y otra, preguntándole vuestras dudas al final de la charla. Para ello, si estáis en el entorno de ADES La Salud y Bienestar, en pantalla completa tenéis que salir de ella para ver el menú de respuestas y clicar en la que consideréis correcta o para formular la pregunta que queráis. Para los que asisten desde CaixaBank Talks, podéis hacerlo escaneando el código QR que tenéis en la pantalla. En este webinar vamos a hablar de la ansiedad en niños y adolescentes. La ansiedad es una emoción que se presenta ante situaciones de estrés o de peligro. Puede ser normal y adaptativa, incluso diríamos que es necesaria, ya que ejerce de factor protector ante un estímulo potencialmente dañino. Cuando la reacción ante este estímulo es exagerada, nos encontramos ante una ansiedad de tipo patológico. El origen de los trastornos por ansiedad se debe a múltiples factores, que pueden ser de causa biológica, psicológica y socioambiental. La detección precoz de las manifestaciones clínicas de la ansiedad en los niños y en los adolescentes pueden suponer una tarea muy complicada. La prevalencia estimada es del 20,5% y se ha incrementado notablemente después del COVID. En este webinar vamos a hablar de lo que debemos saber sobre la ansiedad en niños y adolescentes, cómo impacta en su desarrollo y qué podemos hacer para ayudarles. Este webinar es una nueva iniciativa conjunta entre ADES La Salud y Bienestar y nuestro psiquiatra, que ya es asiduo y casi de cabecera, el doctor Javier Quintero. El doctor Quintero es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Además, es profesor titular de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid y director de la clínica Dr. Quintero y Psiquics. No me voy a extender ni un minuto más porque creo que lo más interesante es oír a él lo que nos quiere contar hoy. Cuando quieras, comenzamos, Javier. Muchas gracias, Maite. Como siempre, es un placer compartir con todos ustedes una iniciativa más de promover la salud, ¿no? Y quiero agradecer a la doctora Lara y al doctor Alonso pues, que efectivamente vuelvan otra vez a contar conmigo en un campo que me parece especialmente apasionante, como son la salud mental de los niños y adolescentes, y en un espacio más concreto como es la ansiedad, que me parece que también es clave, ¿no? Bien, si os parece, vamos directamente con la presentación. Yo creo que la podemos ir lanzando, si me podéis ayudar con eso. Fantástico. Bien, bueno, aparte de mis presentaciones y demás, ¿de qué vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Cuáles son un poco los objetivos que planteábamos para este webinar? Bueno, básicamente vamos a hablar de qué es la ansiedad, ¿no? Muchas veces tenemos confusión, ¿no? Y hablamos de ansiedad de muchas cosas distintas y me gustaría aterrizar un poco más el concepto. ¿Y cómo impacta en nuestros niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué cosas debemos saber para ayudarles y qué cosas podemos hacer para ayudarles? ¿Vale? Y a partir de ahí abriremos ese espacio que, como decía la doctora Lara al principio, pues para cualquier duda, cualquier pregunta más específica que os pueda surgir. Bueno, pues la ansiedad, probablemente si nosotros empezáramos a abrir una ronda de preguntas entre todos los que estamos, pues sería difícil encontrar dos denominaciones o definiciones similares a lo que es la ansiedad. Pero sí me gustaría arrancar el seminario esta tarde con una pregunta, ¿no? ¿Qué opinamos, no? ¿Puede ser normal tener ansiedad? Es decir, si la ansiedad, las respuestas opciones, las opciones que hemos planteado es que sí, la ansiedad es una emoción normal. No, la ansiedad siempre es un problema. Bueno, en los adultos a lo mejor puede ser normal, pero en los niños no, ¿vale? En los niños puede ser normal, pero en los adultos no, ¿no? Si podéis lanzar las preguntas para ver un poco dónde está la percepción de la gente que estamos hoy reunidos en torno a qué es esto de la ansiedad. Bueno, pues estamos viendo que Maite ya nos lo había desvelado al principio hablando de la ansiedad como una emoción normal. Pero sí es cierto que, bueno, vemos que todavía hay, bueno, gente que, bueno, nos vamos modulando
Me vale como con este concepto porque efectivamente lo que insisto mucho en, volvemos a la presentación, porfa, insisto mucho en que la ansiedad es una emoción normal. Es una emoción normal que se despierta en nuestro organismo que ante la percepción de amenaza, la falta de información o el aumento de exigencia, ¿no? Cuando nosotros percibimos cualquiera de esas situaciones, insisto, percepción de amenaza, falta de información o aumento de exigencia, nuestro cerebro responde con una emoción que nos llevaría a una acción, que es hacia una activación que nos debería facilitar el camino para afrontar esa amenaza, buscar esa información o prepararnos para ese aumento de exigencia. ¿Qué ocurre? Evidentemente, el objetivo fundamental de esa emoción es mejorar nuestra funcionalidad, es decir, ser capaz de afrontar esas situaciones, ¿no? Una amenaza, nos agobiamos, nos activamos y seríamos capaces de manejarla. ¿Qué ocurre? Que normalmente es así, pero deja de ser una función o una emoción funcional cuando de repente cambia y ya no nos percibimos o ya no nos activamos ante esas situaciones de percepción de amenaza, simplemente es una percepción que no requiere ningún tipo de acción, es cuantitativa o cualitativamente desajustada. Es decir, es mucha más ansiedad, en lugar de ayudar, acompañarnos en esa activación, nos bloquea o aparece en un contexto que debería no aparecer, ¿no? Porque no hay ninguna de esas situaciones. Y es una de las grandes dificultades que tenemos en el siglo XXI. Y además, si nosotros nos pensamos en los más pequeños, también tenemos que pensar que la ansiedad es una emoción que además evolutivamente es normal. Y desde pequeñitos aprendemos a lidiar con la angustia, ¿no? La primera angustia es la de la separación, es decir, cuando un bebé se siente tremendamente frágil, pues vincula con sus figuras de referencia, con su madre, con su padre, y de repente él tiene que aprender a estar en espacios solos, ¿no? Sin supervisión. Y esa es una ansiedad que tiene que afrontar y que desde pequeñitos deben ir afrontando. Además, por otro lado, vamos a ir viendo que en el desarrollo de los más pequeños hay miedos evolutivamente normales, que aparecen y son, insisto, evolutivamente normales. El miedo a la oscuridad, el miedo a los ruidos, el miedo a los sobresaltos, porque de nuevo esa ansiedad, esa emoción nos debería proteger, nos debería tener una función que es clave, que es protegernos en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que nosotros desde pequeños vamos aprendiendo, bueno, pues vamos asumiendo pequeños retos, pequeñas situaciones, vamos afrontando, ¿no? La ansiedad y se genera, ¿no? Somos capaces de generar una serie de recursos suficientes para afrontar la ansiedad al tiempo que tenemos esa dinámica, esa situación de un vínculo seguro, ¿no? Con nuestros padres que nos ayudan en ese sentido a afrontar ese camino del crecimiento y del desarrollo. Luego llega la adolescencia y en la adolescencia se produce un fenómeno muy interesante. Es que en la maduración cerebral lo que ocurre es que esa maduración no es tan ordenada como muchas veces se piensa, sino lo que se produce es un crecimiento, una maduración más rápida, de abajo arriba, es decir, las regiones subcorticales, que son las que están involucradas en nuestra regulación emocional, crecen de una manera mucho más, o maduran de una manera mucho más potente que las regiones corticales, o sobre todo las prefrontales, que son las que nos tienen que ayudar a modular esto. Y esa es la esencia de por qué en la adolescencia se tiende a ser más emocional. Y cuando digo más emocional, digo en todas las emociones, también en la ansiedad. Es decir, que vemos en la adolescencia que hay un mayor espacio de riesgo para trastornos emocionales, sin duda alguna, y particularmente para la ansiedad. También otros, pero en este caso hoy estamos, como les digo, hablando de la ansiedad, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con ese pequeño desequilibrio, donde mi cerebro emocional ha crecido mucho, pero mi cerebro más racional no ha crecido tanto y no me va a ayudar a compensar. Ya eso aparecerá cuando seamos adultos. ¿Vale? Siguiente pregunta que os quiero lanzar esta noche o esta tarde. ¿Qué es el estrés? ¿No? Pues, ¿qué es lo que entendemos que es el estrés? El estrés puede ser el resultado de mucha carga de trabajo, la respuesta de mi cuerpo ante la percepción de amenaza, el resultado de noches sin dormir o una sensación de ansiedad que me invade de vez en cuando. ¿Qué opináis? Perfecto, la mayoría, dos tercios, estamos en la percepción de amenaza, porque efectivamente, muchas veces, cuando hablábamos antes de la combinación, ¿no? Entre la ansiedad y el estrés, hablamos muchas veces de situaciones que en el mundo los tendemos a confundir. Y el estrés es la respuesta fisiológica que aparece en nuestro cuerpo ante situaciones de percepción de amenaza. Es una parte indiscutiblemente ligada a esa emoción de ansiedad en muchas ocasiones.
Bien, cuando hablábamos de antes, ¿no? De la importancia de la ansiedad y la importancia de ese acompañamiento en los más pequeños a la hora de generar, ¿no? Esa capacidad de ir afrontando progresivamente los retos de la vida, no quiero dejar pasar la importancia del apego, ¿vale? El apego es ese molde de relación que tienen los niños con su madre, con su padre, con sus figuras de referencia desde pequeños, que va a ser el molde en las cuales nosotros vamos a generar el resto de las relaciones el resto de nuestra vida. No va a ser lo mismo si nosotros generamos un apego seguro con nuestros hijos, les damos esa seguridad, esa tranquilidad, o que si generamos un apego ansioso y ambivalente. Es decir, estamos respondiendo de manera emocionalmente intensa a todo lo que pasa en torno a nuestros hijos. Ojo con eso, porque a veces pensamos que esa sensación de emoción nuestra no se contagia. Y como todas las emociones, la ansiedad también se contagia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me muestro ansioso y sobre todo con personas que son importantes para mí desde el punto de vista de la dependencia y el apego, sin duda alguna eso se va a contagiar. Y van a aprender a tener o van a modular su forma de relacionarse con los demás desde una percepción excesivamente ansiosa. Tampoco nos ayuda el apego desorganizado, ni el apego evitativo, ni el apego excesivamente sobreprotector, que es una forma de intentar compensar ese apego ansioso. Debemos buscar, como digo, es ese apego seguro, que estamos ahí para ellos, para ayudarles en su crecimiento, pero permitiéndoles crecer y permitiéndoles desarrollarse. Con lo cual, a lo largo del día de hoy les voy a dejar 5 claves. Esta sería la primera. La ansiedad es una emoción normal, es una emoción que nos va a acompañar desde pequeñitos en nuestra vida. Con lo cual, first, don't panic. ¿Vale? Primero, sin pánico. ¿Vale? Vamos a mantener la calma. Nosotros, para ayudar también a los más pequeños a mantener la calma. Mucha gente piensa que el desarrollo de la persona, ¿no? Desde que nos dan un bebé de 2,5 kilos en la maternidad de nuestra ciudad hasta que él es un adulto autónomo, independiente y responsable, es una especie de dinámica lineal y no es así. Es decir, en realidad es más así, es más con picos y con valles. Es decir, los picos están fenomenal, esto pinta muy bien, los valles no nos deben agobiar. Es decir, este desarrollo no va a ser lineal, nunca lo va a ser. Entonces, sí que tenemos que entender que la ansiedad nos acompaña. Y nos acompaña como una emoción normal en muchas ocasiones. Pero como bien adelantaba antes Maite, no siempre es normal. Y lo que estamos viendo después de la pandemia es que la ansiedad está incrementando notablemente la prevalencia. Ojo, no quiere decir que solo antes de la pandemia. Si os fijáis en este estudio, voy a hablar poco de ciencia. Todo lo que digo es científico, pero voy a tener pocas referencias. Pero esto es una revisión de un montón de estudios que se hicieron en el mundo de la prevalencia de cuadros emocionales en los niños y adolescentes, ¿no? Y habláis, si veis ahí la ansiedad antes del COVID estaba en torno al 17%, después del COVID estamos en torno al 23% en esa situación, ¿no? Hay otros estudios que hablan de una prevalencia estimada del 20%. Bueno, nos podemos quedar en que 1 de cada 5 niños tiene o va a tener un cuadro relacionado con la ansiedad. Veis que no es lo único, trastornos emocionales, depresión y las ideas de suicidio también se han incrementado, son cuadros emocionales también, pero de eso hoy, como diría que hoy no toca hablar, hoy toca hablar de la ansiedad. Y quedémonos con esa idea, ¿no? Estamos hablando de una prevalencia del 20%, 1 de cada 5 niños, que quizás sea más fácil de entender. ¿Vale? ¿Qué ocurre a partir de ahí? ¿No? Pues fijaros, a mí sí, siempre me ha gustado, ¿no? El acompañamiento de nuestros hijos tiene que ver con dos factores muy importantes, ¿no? El temperamento, aquí representado en el eje vertical, ¿vale? Es decir, es ese esqueleto biológico de la personalidad que hace que de una forma, efectivamente, no, incluso dos niños en la misma familia, pues van a tener desarrollos diferentes, aunque tengan el mismo entorno, ¿no? Porque el temperamento va a ser diferente. Pero luego, en la parte inferior, vemos las competencias parentales, es decir, cómo somos capaces de acompañar y, digamos, evolucionar con ese temperamento. Bueno, pues voy a intentar dibujar una línea de riesgo, ¿vale? No sé si la están viendo, fenomenal, ¿vale? Pues cuando se quede por encima de la línea de riesgo va bien, por debajo las cosas no van bien. Bueno, realmente la he dibujado mal, me van a perdonar y la voy a dibujar otra vez mejor, ¿vale? A ver si la soy capaz de hacerlo bien. Pues no soy capaz de hacerlo bien, con lo cual no pasa nada. Así sí soy capaz de hacerlo bien, ¿vale? Voy a volver a dibujar esa línea de riesgo, ¿vale? Discúlpenme, pero el dibujo no es mi habilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hay chicos con un temperamento complicado, ¿vale? Dibujados en la parte inferior, como veis aquí, ¿vale? Que va a necesitar muchas competencias parentales, pero vamos a poder llevárnoslo por encima de esa línea de riesgo, ¿vale?
Hay otros niños con un temperamento maravilloso que en un entorno psicosocial muy adverso, indiscutiblemente las circunstancias no van a ser las mejores para su desarrollo. La mayoría se van a mover en el medio, ¿vale? Ni temperamentos extremos, ni para lo bueno ni para lo malo. Pero las competencias parentales siempre van a ser el factor modulador en esto. Con mejores competencias parentales vamos a ser capaces de acompañar a más chavales, a que su desarrollo sea el óptimo, que sus estrategias de afrontamiento, que su desarrollo de la personalidad sea el mejor de los posibles. Le decía que iba a hablar de poca ciencia, y es cierto, pero sí que les quiero plantear este tipo de situaciones en las cuales la emoción, ¿no? Lo que llamamos la expresión emocional, es decir, la regulación emocional, correlaciona con los trastornos de conducta. Aquí vemos en situaciones donde hay alta expresión emocional, fíjense cómo los trastornos oposicionistas y desafiantes aumentan, es decir, la conducta va aumentando, el riesgo de trastornos de comportamiento aumenta a lo largo del tiempo, y al revés, ¿no? Cuando encontramos baja expresión emocional, pues la conducta se modula y el riesgo de conducta se va modulando y va siendo, como digo, cada vez mejor. Es decir, tenemos que entender esa relación entre la expresión emocional de la familia y la conducta. Con lo cual, segunda idea clave para hoy, nuestros hijos están constantemente observándonos, con lo cual vamos a cuidar las emociones, vamos a cuidar de las nuestras, vamos a ser capaces de entender que ellos se fijan en lo que hacemos, tienen claro que están 24/7 observando nuestras reacciones y, lo que es más importante, aprendiendo de ellas. Con lo cual, esa responsabilidad la tenemos sin duda alguna en nuestro cuidado emocional, pero en este caso también digamos, en la repercusión o el impacto que tiene nuestro cuidado emocional en el desarrollo emocional de nuestros hijos. Es decir, cuidar tus emociones porque ellos están constantemente observando. Pero claro, la esencia también es que ellos también van a tener sus dificultades emocionales. Y no es fácil pedir ayuda, no es fácil en esa elaboración de conciencia emocional que irá apareciendo a lo largo del tiempo, no es fácil ser capaces que un niño de 10, 12, 14 años nos exprese cómo se siente y nos sea capaz de pedir ayuda. Con lo cual, mi consejo es que nosotros también tenemos que observarlos a ellos, ¿no? Estar pendientes de lo que ocurre y pendientes de lo que les está pasando, ¿vale? Porque muchas veces el pedir ayuda es algo bastante más complicado de lo que parece. Si la instauración de la ansiedad es súbita, puede ser muy fácil de visualizar, no suele ser así. Suele ser un espacio progresivo. Entonces, bueno, aparece algo que a mí me gusta muy poco, que es que nos acostumbramos poco a poco a estar mal, ¿vale? Entonces, la tercera pregunta que compartiría esta tarde con ustedes sería: ¿qué tengo que observar en mis hijos? ¿Cómo juegan? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se comportan en el colegio? Un poco de todo. Pues efectivamente, tengo que estar en esa observación constante de un poco de todo, ¿vale? Es decir, yo creo que es la clave al final, ¿no? de esa observación. Pero he querido marcar algunas de las situaciones que son más importantes, ¿no? A la hora de mantener esa observación. ¿Y qué tenemos que observar? Si lo pudiéramos delimitar, pues o sea, delimitaría 5 aspectos muy importantes. Primero, el sueño. Segundo, la comida. Tercero, los amigos. Cuarto, el rendimiento. Y quinto es el comportamiento en casa. ¿El sueño por qué? Porque el sueño es fácil que se desestructure. Es fácil que en un momento determinado un niño con ansiedad empiece a tener dificultades en la conciliación del sueño y dificultades en que el sueño sea realmente reparador. Y empiezan a aparecer, bueno, dificultades para dormirse, y empiezan a aparecer mañanas donde, a pesar de una sensación de haber dormido horas suficientes, la sensación de descanso para nada ha sido reparadora. El segundo punto es la relación con la comida. Y fíjense, hablo de relación con la comida porque no hablo de comer más o comer menos, hablo de cambiar esa relación con la comida. ¿Por qué? Porque hay veces que la ansiedad nos lleva a una compensación oral, a comer más, o bien todo lo contrario, ¿no? Una sensación como de angustia, y nos bloquea y nos quita el apetito. Pero en cualquier caso hay un cambio, hay una modificación del estilo de relación que esta personita tenía con la comida. Ya puede ser porque de repente empieza a picotear más, a tener incluso a veces atracones, ¿no? A comer sobre todo alimentos, lo que llamamos muy palatables, es decir, alimentos que tienen gran satisfacción en el corto plazo, alimentos ricos en grasas, azúcares y sal. De repente, pues las patatas, el chocolate, las galletas, de repente aparece esa sensación, esa necesidad, por decirlo de alguna forma, que no lo es, pero sí se transforma en una sensación de necesidad para los niños en comer esas cosas un poco a destiempo. Y nos fijamos en los cambios, insisto, ¿vale?
Tercer punto es la relación con los amigos, ¿no? Es decir, en un momento determinado vemos que el patrón de una vez que nosotros hemos generado una relación con los chavales, pues los chicos se relacionan con sus iguales y observamos cambios en la relación con los amigos, ¿no? Puedo empezar a tener más problemas con los amigos, puedo empezar a no apetecerme salir a jugar con ellos, es decir, puedo de repente darme cuenta de que algo está cambiando en la relación con los amigos. El cuarto espacio es el rendimiento escolar. De repente el rendimiento escolar cae, es decir, empiezo a rendir menos. Si yo estoy más agobiado, estoy más ansioso, es muy fácil que me cueste más concentrarme, es muy fácil que esa ansiedad normal que puede aparecer en un examen antes de un examen que me permite rendir un poco mejor para sacarle un poco más de aprovechamiento a esas horas de estudio, pues de repente esto ya no me sirve para rendir más, sino me bloquea. Acordaros que decía, ¿no? Esa ansiedad cualitativamente distinta. La ansiedad es estupenda cuando me facilita el afrontamiento y la adaptación a las cosas, deja de serlo cuando me complica la vida y lo que hace es que me bloquea, ¿vale? Y no me permite afrontar, en este caso, ese aumento de exigencia como puede ser un examen. Y el último es la conducta en casa, ¿vale? Observamos en casa porque los pequeños expresan sus emociones a través de la conducta. Es decir, lo que vamos a observar es un cambio de comportamiento. Y de nuevo, ese cambio de comportamiento tampoco les puedo decir exactamente cómo puede ser, porque puede ser diferente. Hay niños que van a evolucionar más hacia una extroversión y los vamos a ver más irritables, más enfadados con el mundo, con nosotros, con todos, ¿no? Y otros más hacia la introversión, es decir, que van a encontrarse pues, más aislados, más en su cuarto, no queriendo relacionarse ni comunicarse tanto con nosotros. Pero en cualquier caso hay un cambio, ¿vale? Y esa es la clave en esto. La clave, el cambio en la relación con el sueño, el cambio en cómo relacionan, cómo es su relación con la alimentación, con la comida, cambio en cómo se relacionan con los amigos, en el rendimiento escolar y, por supuesto, en la conducta en casa. También les había mencionado antes la importancia de observar el juego. ¿Por qué? Porque el juego es clave, ¿no? Es decir, entonces el juego es una herramienta que utilizamos mucho para entender cómo funciona un niño, ¿no? Jugar con un niño nos permite comprender muchas del mundo imaginario y el mundo interior de los niños. El juego es clave y cuando un niño deja de jugar, un niño de repente cambia su patrón de juego, también es un cambio a observar. Aquí tenemos la trampa de los videojuegos. ¿Y por qué digo la trampa de los videojuegos? Porque vamos a encontrar que muchos niños lo que hacen es una transformación del juego offline, del juego en la vida real, por decirlo de alguna forma, a un esconderse detrás de las pantallas, ¿no? Una sensación de abuso de videojuegos, ¿vale? De repente, oye, un chaval que empieza a no querer salir, a no querer bajar a la comunidad, o no querer bajar al parque, o no querer quedar con los amigos, y lo que quiere recurrentemente es estar detrás de una pantalla con los videojuegos. Tengan en cuenta o tened en cuenta que los videojuegos y las pantallas y las redes sociales nos permiten, bueno, un afrontamiento mucho más fácil, ¿no? Es decir, yo, mis habilidades, ¿no? Mi afrontamiento, mi exigencia en cuanto a la interacción con los demás a través de una pantalla es infinitamente más simplona si yo lo hago, insisto, a través de un videojuego donde puedo incluso definir un avatar que en la vida real donde tengo que gestionar muchas, muchas cosas. Con lo cual, para mí lo que es clave en este caso, tercer punto clave, tercera idea de clave de hoy, es como los pasatiempos de los periódicos del fin de semana, es buscar las diferencias. Observa y encuentra las diferencias, los cambios. Ninguno de las características que les he descrito con anterioridad describen un cuadro de ansiedad, pero sí perciben algo que no está funcionando bien, algo a lo cual le debemos prestar atención. Y luego ya veremos por qué ha pasado ese cambio, por qué de repente ese niño se relaciona menos, cambia con la alimentación, ha cambiado el rendimiento, habrá que explicarlo, ¿no? First, don't panic, acuérdense lo que decía al principio, pero tampoco vamos a no hacer nada, es decir, vamos a intentar entender qué ocurre, ¿no? Teniendo esta reflexión de Mafalda que me parece que es clave, ¿no? Es decir, que lo urgente no nos interfiera en lo importante, ¿vale? Es decir, que a veces no tenemos que ir hacia la urgencia porque de repente el niño ha suspendido un examen o ha dormido mal 3 noches, pero si de repente empezamos a notar cambios y esos cambios son permanentes en el tiempo y son varios días, incluso semanas, pues entonces ahí sí que tenemos lo importante a lo cual deberíamos prestar atención. Ya veremos si es un trastorno de ansiedad o depende de otra cuestión, pero sin duda alguna es algo a lo que le tenemos que prestar atención. ¿Por qué ese niño ha cambiado en su forma de trabajar, de rendir en la escuela, relacionarse con los amigos, de comer, de dormir, etc.? Bien, ¿y por qué es importante la ansiedad? ¿No? Porque todo esto diciendo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues total, ¿qué más da? Pues sí, sí pasa, ¿no? Porque al final esa emoción mantenida en el tiempo, si en una
una compensación suficiente, va a interferir en ese desarrollo. En esa línea que les dibujaba antes, que a veces tiene sus ondulaciones, pues los valles de esas líneas pueden tener que ver con la ansiedad. Y al final, esa ansiedad va a repercutir ¿en qué? En la estructura de personalidad, en la forma, en ese temperamento, cómo va a madurar, cómo va a evolucionar en la forma de ser del sujeto, en el impacto social con los demás, por supuesto en lo académico, y lo que impacta eso también el autoconcepto. Ya veríamos también cómo eso eventualmente podría tener una incidencia en repercutir en desgastar la autoestima del chaval. Y luego el impacto en la familia, porque si la conducta cambia, hay más irritabilidad, a veces lo que hacemos es reaccionar, ¿no? Él está más irritable, con lo cual yo me enfado con él, y como yo me enfado con él, encima él no lo entiende, porque lo que necesita es otra cosa, que no es que yo me enfade con él porque él está más irritable, y entramos en una escalada que a veces acaba poniendo, como quien dice, la familia patas arriba. Pero sobre todo, y lo más importante, es que no se acostumbren a ser ansiosos. Es decir, la ansiedad como emoción normal, estoy de acuerdo, es una emoción normal que tiene que ser cuantitativa y cualitativamente ajustada. Lo que no es una buena idea es que yo me acostumbre a vivir siempre con una carga de ansiedad importante. Dice, no, no pasa nada. Sí, sí pasa. Sí pasa porque la siguiente vez que tenga cualquier aumento puntual de ansiedad en cualquier contexto, que a lo mejor no me generaría ningún problema, si yo voy siempre con la lengua afuera, esa capacidad de encajar o de alguna forma de afrontar un plus de ansiedad, la acabo de agotar. Entonces, ese ser ansioso, ese acabaría con generar esa dificultad, ¿no? en manejar mi ansiedad a futuro. Y por eso les quiero compartir otro concepto muy importante. La diferencia entre ser ansioso y estar ansioso. Ser ansioso es un problema, estar ansioso es normal. Si yo puedo estar ansioso, ¿por qué? Porque tengo una carga de exámenes importante, porque he discutido con mis amigos, porque en casa mis padres están raros y no sé qué ocurre, ¿no? Bueno, hay una percepción de fondo y un estado ansioso que me activa y, bueno, fenomenal. Eso lo podemos manejar y si es circunstancial, limitar el tiempo y con un foco concreto, incluso es adaptativa. Pero el rasgo ansioso es el ser ansioso. Y yo puedo aprender a ser ansioso. Yo puedo aprender a vivir con ansiedad, a anticipar que todo en la vida puede ser una amenaza, que todo en la vida puede ser un problema. ¿Cuánta gente no conocemos a nuestro alrededor que cada vez que le preguntamos algo siempre tienen un problema? La mayoría de los problemas imaginados. Sabemos que el 90% de nuestras preocupaciones jamás van a ocurrir, pero el problema es que nuestro cerebro les da validez. Nuestro, nuestro cerebro eh, cuando interpreta algo, cuando nosotros le damos una consigna a nuestro cerebro de que algo está ocurriendo, le da igual. Para nuestro cerebro confía mucho en nosotros y lo da por válido. Oye, si yo me agobio porque a lo mejor pasa eso, yo ya me voy agobiando. Yo muchas veces esto lo resumo en que mis células saben cómo pienso. Y cuando yo me activo y empiezo a pensar, no necesito que esté presente, simplemente necesito pensar en ello. A partir de ahí, mis emociones empiezan a activarse. Es decir, yo puedo aprender a ser ansioso. Yo puedo aprender en un momento determinado en mi vida a afrontar la ansiedad, gestionar la ansiedad o en su defecto, ¿vale? Evidentemente, a todo lo que me pasa en la vida, darle una característica de amenaza, de aumento de exigencia o de falta de información, en cuyo caso mi respuesta a la ansiedad va a ser constante y estable en el tiempo. Con lo cual, voy al siguiente punto clave de hoy. La ansiedad se afronta, no se evita. Cuando nosotros sobreprotegemos a un niño, no le permitimos que vaya haciendo pequeños ejercicios de afrontamiento, de pequeños retos cotidianos, en realidad no le estamos haciendo ningún favor, le estamos incapacitando para afrontar la ansiedad a futuro. Y lo que vemos es que ese afrontamiento que no ha hecho durante los años de la infancia, cuando no estemos allí para protegerlo, lo que le hemos cortado las alas. Le hemos cortado las alas y ya no es capaz de afrontar esa ansiedad que aparece y que le va a aparecer y le va a acompañar en su vida, siempre. Con lo cual, una clave en este cuarto punto de hoy, cuarto idea de hoy, la ansiedad se afronta, no se evita. Nada mejora evitándolo, nada. Mientras que cuando lo afronto, puede tener éxito, puede afrontarlo con una capacidad suficiente, pero si no, aprenderé y seguiré creciendo. ¿Vale? Una pregunta más, si me lo permitís. ¿Vale? ¿Cómo afectan las redes sociales a la salud mental de mis hijos? Os planteo cuatro opciones. La verdad es que no lo sé. Mucho, porque les está complicando la vida. No, no mucho. La gente está exagerando con esto de las redes sociales y los más pequeños. Y la opción D es que, oye, pueden ser positivas también, ¿no? Pues venga, ¿qué opinamos de las redes sociales y cómo afectan a la salud mental de mis hijos?
¿vale? La verdad es que no lo sé mucho, ¿vale? Nadie piensa que estamos exagerando, lo cual me gusta. Bien, pueden ser positivas, sí, pueden tener algunos aspectos positivos, pero bueno, veremos que eso a lo mejor no. Vale, bueno, pues más o menos un tercio, dos tercios estamos en mucho, ¿no? Y otros, pues efectivamente, partimos del desconocimiento. Bien, me gustaría acompañaros en una pequeña reflexión, ¿vale? No sé, veis esta foto es de un viaje que hice hace un tiempo y esta explanada pues parece un sitio estupendo, ¿no? Pues por ejemplo para pues, hacer una barbacoa, ¿no? Ponernos aquí a montar un picnic, ¿no? Que podría ser un sitio estupendo, ¿no? Para simplemente, bueno, pues nos parece un sitio maravilloso, ¿no? Para parar un rato y descansar y demás, ¿vale? Lo que pasa es que eh, por ese 25% que habéis dicho que no sabemos o no tenemos claro, la gente no encuentra lo que no busca, ¿no? Y eso nos lleva a veces a asumir riesgos sin ser conscientes. No sé si veis ahí en la misma foto, acercándome un poco más, no sé si veis ahí algo en la parte superior de las rocas, ¿vale? Porque los riesgos, como digo, no siempre están visibles a simple vista, ¿vale? Eso es lo que estaba encima de la roca, ¿vale? Es decir, con lo cual, si nos hubiera parecido una idea estupenda, que probablemente nos parecería una idea estupenda, haber bajado en esa explanada a hacer un picnic, pues a lo mejor la situación hubiera sido un poco más complicada de lo que parece. ¿Por qué os digo esto? ¿No? Porque las pantallas, las redes sociales, Internet, no son una ayuda emocional, al menos para los más pequeños. Como están organizados los algoritmos, retroalimentan la emoción, no me ayudan a afrontarla. Yo tengo una red social, yo por supuesto tengo mis perfiles y tengo un uso relativo de las redes y entiendo que, bueno, pues, mi perfil, ahí os lo dejo, DR Quintero, DRJ Quintero, pues es un sitio estupendo para aprender de salud mental. Pero el problema va a estar en cuando aparezco yo, cuando aparece gente que tiene perfiles donde pueden sumar, ¿no? En realidad, como os digo, los algoritmos de las redes sociales, me da igual de Instagram, de Twitter o de lo que sea, todas van a retroalimentar, todas van a jugar sobre la emoción dominante. Es decir, si un niño está agobiado, lo que va a encontrar son más emociones menos hacia la calma, más hacia la angustia. Si un niño está triste, lo que va a encontrar allí son más dinámicas que le van a perpetuar. Hoy en el mundo hoy es el día de los TCAs, los trastornos de conducta alimentaria. Para los trastornos de conducta alimentaria, las redes sociales han sido un auténtico desastre. Han desbaratado el concepto de muchísimas criaturas con desajustes en la alimentación. Para ellas ha sido nefasta. Con lo cual, no, yo no creo que sean una ayuda, al menos en las redes sociales. Otra cosa es programas concretos, otra cosa son perfiles concretos, que sin duda tienen ese punto de mejora y ese punto de ayuda. Pero las redes sociales como tal, no lo son, y menos en los más pequeños. Yo, desde luego, creo que tenemos que abogar, como digo, por un uso racional de la red. Por otro lado, nosotros no vamos a aprender a regular nuestras emociones con la tecnología. Es decir, la comunicación con el otro no se puede hacer con un emoticono. Y estamos viendo muchísimos chavales y muchísimos adolescentes que se meten en auténticos haris porque no son capaces de comunicar, de expresarse en la parte no verbal de la comunicación a través de mensajes de texto o a través de emoticonos o de imágenes que puedan acompañar las emociones. Nuestra comunicación es algo más complejo, necesita la parte verbal y la no verbal, y eso lo tengo que aprender. Y si no lo aprendo, pues voy a complicarme la existencia en el medio plazo. ¿Y cómo lo aprendo? Hablando con el otro, entendiendo al otro cuál es el tono en el que me está contando las cosas o la expresión de la cara cuando me está explicando algo. Por otro lado, como os decía, ¿no? Los algoritmos de las redes sociales juegan con esos estímulos de alta intensidad emocional. ¿Qué se hace viral? Aquello que nos sorprende, aquello que capta la emoción. No se hace viral nada sencillo, guay, plano, ¿no? Lo que se hace viral es aquello que nos revuelve, ¿no? Es decir, de alguna forma, eso es un arma de doble filo, ¿no? Esa sensación, ¿no? Esos pequeños trucos que te cuentan para, no, para que la gente vea más tu vídeo, tienes que hacer esto. Y diga, pues eso es trampa, eso no quiero hacerlo. O sea, yo quiero que la gente vea las cosas, los contenidos en Internet, no porque les secuestro desde su emoción, sino porque les interesa el contenido en la regulación emocional, por ejemplo. Pero tendemos a encontrar ese punto de fondo en las redes sociales jugando con esa intensidad emocional, que claro, si de repente venimos siendo pequeños, pues mi capacidad de regularla es difícil. Estoy convencido que muchos de los que estamos hoy en algún punto nos hemos encontrado viendo vídeos y de repente dices, qué barbaridad, pues si llevo aquí como un idiota 25 minutos desperdiciados y iba a ver una cosa y de repente el algoritmo me ha secuestrado en mi atención, mi tiempo, pero me ha enganchado desde lo emocional.
Y una reflexión que les dejo, ¿no? Yo creo que dentro de unos años nos vamos a arrepentir de no haber regulado las pantallas entre los más jóvenes antes. Eso es algo que va a ocurrir y espero equivocarme, pero cada vez vemos en esa situación, cada vez hay también más tendencia a intentar retrasar el acceso de las redes sociales, de las pantallas a los más pequeños, pero sin duda alguna ese sería para mí el punto clave, ¿no? El 5, la quinta idea de hoy, ¿no? Vamos a abogar por un uso racional de las pantallas. Vamos a pensar en qué momento y cómo somos capaces de incorporar, ¿no?, las nuevas tecnologías y las pantallas en la vida de los más pequeños. A mí se me cae el alma a los pies cuando estás en una comida y en la mesa de al lado hay un bebé de pocos años de vida con una pantalla a 10 centímetros, ¿no?, y jugueteando con la pantalla, ¿no? Bueno, no, pero está viendo vídeos de YouTube, pero que pensamos que el algoritmo de YouTube es mejor que el algoritmo de Facebook o de Instagram o de Twitter o de X, como se llame ahora. Eso no es una fantasía que nos permite elaborar un poco la culpa, pero nada más. Evidentemente no es una buena idea. Y sobre todo, le estamos condicionando al niño a que las pantallas ya son parte de su vida. Una pantalla plana no interactiva es distinto que una pantalla próxima interactiva en la cual el chico o la niña está haciendo y jugando, interactuando con ella. ¿Vale? Con lo cual, quinto consejo de hoy es: vamos a abogar por un uso racional de las pantallas que les va a ayudar en esa regulación emocional, entre otras muchas cosas. Pues bien, termino recopilando los cinco tips, las 5 ideas que les he ido compartiendo a lo largo de la tarde, ¿no? Primero, don't panic. La ansiedad es una emoción normal, nos acompaña desde pequeñitos y tenemos que, de alguna forma, tenemos que actuar y no reaccionar ante esa ansiedad que puede aparecer y que, desde luego, va a aparecer en muchos de los niños. Ya hemos dicho una prevalencia de en torno al 20%. Somos su referente. Vamos a cuidar de nuestras emociones. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a cómo nosotros gestionamos nuestras emociones desde la perspectiva de sus ojitos, que nos están siempre mirando cuando estamos conduciendo, los tenemos fijamente puestos en nuestro cogote. Cuando estamos en casa comiendo, nos están mirando con el rabillo del ojo a ver cómo respondemos a determinadas situaciones. Están 24/7 observando y aprendiendo de todo lo que hacemos, también de nuestra gestión emocional. Hay un programa Emociones 360, no puedo dejar por menos que contároslo, porque es un programa que me parece, bueno, está pensado para echar una mano a ordenar la gestión emocional, pero eso para otro día. Tenemos que estar muy pendientes de ellos, siempre, pero en la gestión emocional también. Observar y percibir los cambios. Es decir, nosotros lo que vamos a ver son cambios. Acuérdense, cambios en el sueño, cambios en la alimentación, cambios en el rendimiento escolar, cambios en la conducta en casa, cambios en la relación con los amigos, y esas son las cosas que nos van a permitir saber que todo está bien. Si empezamos a notar cambios no puntuales, no de un día para otro, un mal día lo tiene cualquiera, pero cambios permanentes en el tiempo en varias zonas, por lo menos acerquémonos a interesarnos, a preguntar qué está ocurriendo, ¿vale? Simplemente para saber qué está ocurriendo, ¿vale? La ansiedad es una emoción normal que va acompañada de nuestra vida y nosotros tenemos que ir siendo cada vez más autónomos a la hora de la gestión emocional. Y eso se hace desde el afrontamiento, no desde la evitación y mucho menos desde la sobreprotección. A montar en bici se aprende, a montar en bici se aprende montando en bicicleta. A manejar la ansiedad se aprende afrontando la ansiedad. Hay que ayudarles en ese afrontamiento, en ese crecimiento de la regulación emocional y una visión autónoma. Y sin duda, las pantallas, ¿no? Pensemos que las pantallas no son un buen recurso, sobre todo para los más pequeños, para la regulación emocional, y tenemos que abogar por un uso racional de las pantallas. En la medida de lo posible, diferirlo en el tiempo, y no nos olvidemos que los que no somos nativos digitales, antes de llegar a un smartphone pasamos por un sinfín de categorías intermedias. Y hoy hay niños muy pequeños, con un teléfono con interacción digital muy complicado de regular, sin tener antes al menos unas habilidades que las irá adquiriendo, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El tener claro que las pantallas no son una buena idea, ¿no? El tete electrónico, esto como el chupete electrónico, como muchas veces lo habéis visto o lo habéis oído seguro, en realidad no me parece una buena idea. Pues nada más, daros las gracias por la atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia que tengáis en torno a la ansiedad de vuestros hijos. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Creo que ha quedado todo perfectamente expuesto y con una claridad apasionante, ¿eh? Creo que ha generado mucho interés dentro de todo lo que es el público que nos está siguiendo y ha habido una alta participación en las preguntas, así que vamos a intentar unirlas para aquellas que son similares para que las puedas contestar el máximo posible. Pues vamos a ello. Dice uno de nuestros espectadores, ¿puede ser que un padre sufra estrés 3 días y se transmita a posteriori? Es decir, que el niño lo muestra una semana después cuando todo está tranquilo ya. ¿Y cuánto dura la transmisión de esa emoción? No es una transmisión matemática, pero sin duda alguna puede tener todo el sentido del mundo que en un momento determinado yo perciba una situación, un pico de ansiedad, de estrés, y que esto de alguna forma acabe repercutiendo en mi entorno de una manera clara, ¿no? Insisto que las emociones se contagian, ¿no? Es decir, esto lo vemos muchas veces con cosas mucho más divertidas, ¿no? Un ataque de risa. Si alguien da un ataque de risa, a todo el mundo que esté alrededor se va a acabar contagiando, ¿no? De esa risa. Pues lo mismo con angustia, ¿no? Si vemos a alguien corriendo angustiado, inmediatamente nuestro cerebro responde con esa angustia, ¿no? Y nosotros, con esa conciencia emocional, lo veremos de una manera más clara. Bueno, pues los más pequeños les pasa lo mismo. Esa fantasía de, no, yo es que estaba muy mal, pero en casa no lo notaban, eso, insisto, es muy difícil. Hay que ser un gran actor, por decirlo de alguna forma, para que mis emociones sean mías. Y cuando voy a un contexto distinto, no se me note, ¿no? Porque yo puedo mentir con la palabra, pero es muy difícil mentir con la expresión no verbal de mi comunicación, ¿no? Entonces hay que ser un gran experto, un gran actor o un político, ¿no? Para poder aprender a mentir con el cuerpo, en el sentido de la gestión emocional. Pues otro espectador nos dice que la ansiedad puede llevar, que sí, la ansiedad puede llevar a trastornos de tipo alimentario. ¿Eh? Sí, Y en caso de que sí, que ya lo has contestado, ¿cómo solucionarlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? sí, fijaros, ¿no? Que hablaba de uno de los cambios que suele ocurrir muchas veces cuando los más pequeños tienen ansiedad, es un cambio en la regulación en la relación con la alimentación, ¿no? Y tienden a tener o menos hambre o perder un poco el control en la regulación del apetito, ¿no? Y a veces, ¿no? Pues aparece una cosa que hemos terminado y que pasa muy por encima, que llamamos oralidad ansiosa, es decir, que yo a veces puedo estar agobiado y de repente, pues oye, me tomo un alimento más palatable, una onza de chocolate, una galleta, y esto me genera una aparente sensación de calma. No tiene nada que ver el hambre fisiológico con el hambre emocional, pero sin duda alguna me puede dar una falsa sensación de mejoría. Esto, cuando lo mantenemos en el tiempo, no es infrecuente que en esa desorganización de la relación con la comida acabe arrastrando una desorganización de la conducta alimentaria, ¿no? Ya sea porque esa sensación se me vaya de las manos, ¿no? Esa sensación de ir picoteando entre horas y se me vaya de las manos y acabe teniendo verdaderos atracones, es decir, ingiriendo gran cantidad de alimentos de una manera descontrolada, ¿no? Y luego ya aparecen, ¿no? Pues mis sensaciones de culpa o mis intentos de compensarlo, y ahí entraríamos en el campo de la bulimia nerviosa, o bien porque empiezo a restringir y me iría hacia otro campo. No es la única forma, no es la única vía para llegar al mundo de los trastornos de conducta alimentaria, pero sin duda alguna sí que la ansiedad es algo que acompaña a muchos trastornos de la conducta alimentaria. Así es. Dentro de la esfera de la comida, nos preguntan también a qué edad se puede comenzar a producir cambios en relación con la comida y si puede ocurrir en niños muy pequeños, entre 3 y 4 años, o es demasiado pronto. No, no, sin duda alguna, además lo vemos en algunos desajustes alimentarios, ¿no? Es decir, una de las primeras conductas que un niño empieza a regular y a entender es su relación con la alimentación, tanto la ingesta como la eliminación, con lo cual vemos en los más pequeños que esa ansiedad se puede expresar a través de perder el control de su interés por la noche, ¿no? La anuresis nocturna o la encopresis, ¿no? Hay un desajuste emocional cuando de repente empiezan a tener, ¿no? Pues manchados en la ropita interior, pero también, claro que sí, en la forma de entrada en la alimentación, ¿no? Empezamos a ver
niños que tienen o bien patrones de alimentación atípicos o procesos de restricción de determinados alimentos, y eso lo vemos en niños muchas veces muy pequeños. Otro de nuestros oyentes nos dice que si un niño se le diagnostica de ansiedad como rasgo, ¿es posible trabajarlo en terapia para que aprenda a no ser ansioso? No es posible, es necesario. Es decir, si de repente Sí. encontramos un niño con un rasgo ansioso, fíjense, ¿no? Un estado ansioso, un pico de ansiedad, a mí me preocupa relativamente poco, porque si es algo circunscrito en el tiempo, reactivo a algo que ha ocurrido fuera, es posible que a veces lo mejor es no hacer nada, observamos, está todo bien, vamos a ver cómo ese chico es capaz de afrontar con sus recursos la situación. Pero cuando hablamos de rasgo, ya hablamos de otra cosa, hablamos de una ansiedad constantemente presente en esa personita. Ahí hay que ayudarles, no les podemos dejar crecer siendo ansiosos. No es la ansiedad de verdad no es una buena compañera de viaje, no lo es. Eh, mm, Hay algunas preguntas que todas versan sobre que nos des alguna recomendación específica para la edad adolescente. Hay mucho, está muy a flor de piel en los padres esa edad adolescente. Mm. Bien, un poco como mencionaba antes, ¿no? En la adolescencia es cierto que todo es susceptible de empeorar, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una parte más biológicamente organizada, es decir, que es ese desequilibrio que les dibujaba hace un rato sobre cómo el cerebro emocional madura, ¿no? Al llegar a la adolescencia, pero mi cerebro más racional todavía no ha madurado suficiente, madurará, pero madurará más adelante en el tiempo. Y esa es la parte que me tiene que ayudar a tener recursos, comprensión y autoobservación de mis emociones. Con lo cual, entramos en una etapa muy complicada, ¿no? Antes es complicada, sí, pero de alguna forma están, digamos, lo poco madurado está parejo. Es decir, es poco maduro el cerebro emocional y poco maduro el cerebro racional, con lo cual, bueno, pues no hay ese desequilibrio. Pero en la adolescencia, como si se acuerdan de ese gráfico, se produce esa diferencia. El cerebro emocional crece y madura y es muy potente en mis decisiones, en mi relación con el mundo, mientras que mi cerebro racional pues todavía ni está ni se le espera. En ese sentido, los adolescentes son emocionales. Eso quiere decir que nosotros debemos ser capaces de modular o ayudarles a modular esa ansiedad, entre otras emociones, sin duda alguna. ¿Cómo? Bueno, pues yo creo que si tuviera que centrarlo en una única idea, actuemos, no reaccionemos. ¿Qué diferencia hay entre la acción y la reacción? La reacción es algo emocional, ¿no? Pasa algo, yo reacciono sobre la marcha, ¿no? Y pienso, ¿qué ocurre, no? Pues de repente mi adolescente, ¿no? Me ha respondido de manera inadecuada y yo reacciono. Entonces, ¿qué ha pasado? No, entonces entramos en esa espiral, ¿no? Que muchas veces nos lleva a situaciones donde no queremos ir, ¿no? Mientras que la acción me permite parar y pensar, a ver, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, yo no tengo por qué admitir que me hable mal, no tengo por qué admitirlo, pero no tengo por qué reaccionar en el segundo cero. Le puedo dar un segundo o dos, o incluso un minuto, ¿vale? A que me explique qué está ocurriendo. ¿Por qué está así? ¿No? Es decir, de alguna forma es acercarnos a ayudarle a esa regulación emocional, ¿no? Es decir, oye, entiendo que has tenido un mal día, pero explícamelo. Es decir, yo no tengo por qué pagarlo, pero entre los dos a lo mejor somos capaces de encontrar una vía de solución, ¿no? Probablemente en ese contexto él se enfade o ella se enfade, se vaya a su cuarto, pero no importa, ya volverá, ¿vale? Y sobre todo hemos evitado echarle gasolina al fuego, que ya es bastante, ¿no? Es decir, el hecho de reaccionar lleva muchas veces a ese espacio, ¿no? Donde el adolescente expresa sus emociones de manera caótica, desorganizada, muy intensa, y el adulto se percibe amenazado, se percibe, no lo sé, ¿no? Cualquier percepción que me haga sentir incómodo, y yo reacciono, respondo, pues bueno, pues intensificando, echándole gasolina al fuego. Don't panic. Vamos a mantener la calma, vamos a volver, vamos a dar un tiempo, vamos a que nos lo explique, vamos a ayudarle a que tome conciencia de por qué está teniendo esas emociones en ese momento, y a partir de ahí pues ya nos plantaremos y a lo mejor hay que decirle algo que no está bien y tener consecuencias, una contingencia, no lo sé, pero desde luego evitemos echar gasolina al fuego. Hay varias preguntas de padres que tienen niños con trastornos del espectro autista. Una de ellas nos dice que si pueden expresar la ansiedad de manera agresiva y si solo lo hacen en el entorno escolar o lo tienen que hacer también en casa y en otros entornos, claro, sociales.
Sin duda, los chavales con trastorno del espectro autista, una de las características que tienen es esa dificultad para la comprensión y, por tanto, la gestión de las emociones. Es decir, que esto que les explicaba antes de expresar las emociones a través de la conducta, en estos chavales es muchísimo más marcado, muchísimo más marcado. Y luego, evidentemente, él puede expresar esa conducta en los espacios donde se siente incómodo. Se siente incómodo en el colegio, pues la conducta puede estar alterada en el cole, pero en casa no, porque en casa, si la rutina, el orden, la estructura es suficiente y se siente cómodo, no tiene por qué tener esas respuestas conductuales a disconfort emocional, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, habitualmente lo primero que tenemos que entender cuando un niño, una niña con TEA se comporta de manera distinta, ¿no? Esa alteración en la conducta, es pensar en esa ansiedad, ¿vale? Fenomenal. Hay varias madres, padres que lo que preguntan es que si detectan los síntomas de ansiedad en sus hijos y están preocupados, ¿cuál es el siguiente paso que tienen que dar? Bueno, yo siempre recomiendo, a ver, vuestro pediatra es la persona ideal, ¿no? Accesible, conoce al niño, ¿vale? Tiene esa visión longitudinal para poder tener esa primera valoración, ese primer espacio para consultarle y decirle, mira, he visto esto, a mi chico le pasa esto, y a partir de ahí, pues efectivamente, y a ver si hace falta hacer algo más. Muchas veces es una respuesta adaptativa que habría que dar un poco de margen. Bueno, pues yo creo que ahí es vuestro pediatra el profesional de referencia en ese contexto. A partir de ahí, hombre, pues la red de salud mental es amplia, ¿no? Indiscutiblemente se pueden hacer muchas más cosas, pero yo siempre recomiendo empecemos por lo más sencillo, que es vuestro pediatra, porque como además, insisto, el pediatra va a tener esa visión longitudinal de vuestro hijo, ¿no? En ese contexto del cuidado del niño sano, lo ve, sabe cómo es, y luego además tiene otra visión que para mí es muy importante, ¿no? Que es normal para un niño de la edad de vuestro hijo, ¿vale? Porque normalmente en el mundo en el que nos vivimos, ¿no? Donde tenemos 1,6 hijos, pues evidentemente mucha gente no tiene con qué comparar. Un pediatra sí, un pediatra ve 800 niños de 10 años, con lo cual, que es normal para un niño de 10 años, lo tiene muy claro. Y a lo mejor a nosotros nos parece que esta situación, ¿no? Hablamos antes de los miedos evolutivos normales, ¿no? Bueno, pues fenomenal. A lo mejor un niño a los 4 años y miedo a la oscuridad, bueno, no pasa nada. Vamos a trabajarlo, pero no hay que hacer nada más que acompañarle en el afrontamiento de esos miedos evolutivos normales. Con lo cual, primera estación, el pediatra. Y luego desde ahí, dejarnos aconsejar por vuestro pediatra para ver cuál sería el siguiente paso a dar. Completamente de acuerdo contigo, Javier. Tenemos varias preguntas de padres que están separados y preguntan cómo pueden gestionar la ansiedad de separación de uno de los padres. Dice, el niño me dice que está estresado porque sus padres no están juntos. Mm. Cuando hablaba de ansiedad de separación, no estaba hablando de la separación de los padres, estaba hablando de una ansiedad que no tiene por qué tener nada que ver con la separación del divorcio. Tiene que ver cuando el pequeñajo se separa de sus padres porque va al cole, porque va a otro sitio, ¿no? Y no tiene de alguna forma la sensación de tranquilidad, calma o de seguridad, ¿no? Que los padres les podemos ofrecer a los niños. Esa ansiedad de separación no tiene nada que ver. Muchas veces en consulta, cuando diagnosticamos un niño de ansiedad de separación, y los padres están separados, pues dice, no, ¿esto tiene que ver con el divorcio? No, no tiene por qué ver con el divorcio. O a veces, ¿no? Ansiedad de separación y mamá y papá están juntos. Oiga, nosotros estamos juntos. Digo, pues que no tiene nada que ver. Es decir, son dos cosas diferentes. Otra cosa distinta es que en el contexto de la separación, los que quedan en medio solo vivan con sensación de amenaza, con falta de información, y esto efectivamente vaya encadenando un espacio o una mayor ansiedad, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues sin duda alguna, parar, acompañarlos. Una máxima, ¿no? En esta vida es muy importante casarse bien, pero es mucho más importante separarse bien. Es decir, yo creo que una frase que repito mucho, ¿no? Tu exmujer nunca va a dejar de ser la madre de tus hijos, o tu exmarido nunca va a dejar de ser el padre de tus hijos. Con lo cual, a partir de ahí, todas nuestras decisiones deberían pasar por el filtro, esto cómo afecta a mis hijos, ¿no? Si tuviéramos ese margen, de alguna forma veríamos como el impacto emocional de las separaciones y los divorcios, desde luego es mucho menor, mucho menor. No es cero, no es cero, ¿vale? A mí a veces me llegan a la consulta, me dicen, nos vamos a separar. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer para que mis hijos no lo pasen mal? Hijo, no se separen.
se separen. Lo mejor que pueden hacer es no separarse. Ahora, si se van a separar, hagámoslo bien. Entiendo que lo ideal sería que sus dificultades las corrijan y que todo esto vuelva a la armonía y que fenomenal. Pero si hay que separarse, vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Te formulo la última pregunta, porque no vamos a tener tiempo para más, es una pena. Nos preguntan a qué edad crees que sería la mínima para darle un móvil a uno de nuestros hijos. Un móvil, una tablet, Bueno, hay de todo. no es exactamente lo mismo, pero sí. A ver, pues fíjense, entre los 14 y los 16. Antes de los 14 me parece un disparate. Me parecería un hito maravilloso llegar a los 16, ¿no? Pero entre los 14 y los 16 años. Y siempre en la medida de lo posible haciendo una incorporación progresiva de las tecnologías, ¿no? Yo defiendo, quiero un móvil porque así hablo con mis amigos. Le podemos dar un Nokia de estos antiguos que esos tienen texto, ¿no? No lo cojan muy grande, porque es probable que se lo tiren en la cabeza si le dan un Nokia de esos, pero sin duda alguna es una opción para ir haciendo una incorporación progresiva, ¿no? O que mamá o papá pues, se den de alta y que el perfil para comunicarse, ¿no? En la red que estén utilizando para que su grupo de clase se comuniquen, pues esté en el teléfono de mamá o papá, porque a veces es cierto, ¿no? Que es difícil luchar contra los elementos, ¿no? Si todos mis amigos tienen teléfono, yo no. No pasa nada, ¿no? No pasa nada por no tener teléfono, pero sí es cierto que nos da ese punto de ansiedad, ¿no? Ante dejar a nuestro hijo fuera del contexto social, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay 1000 opciones intermedias que no necesariamente pasan por la barra libre en la hora de tener un teléfono en el bolsillo, ¿no? Entonces yo creo que ese punto, ¿no? Entre los 14 y los 16, nunca antes de los 14 y a partir de ahí, cada mes que ganemos mejor, pero haciéndolo siempre de una incorporación progresiva. Ya con esto Muchas sé gracias. que me he ganado la enemistad de muchos de vuestros hijos, ya lo sé, pero Totalmente. Bueno, la verdad es que seguiríamos hablando y es una pena que no tengamos tiempo para más. Agradezco a la audiencia su gran interés y participación y sobre todo te agradezco a ti, Javier, la claridad de la exposición, en la contestación de las preguntas y sobre todo en este tiempo que nos has dedicado. sabes que es un placer, Maite, y a mí estas cosas, sabes que me divierten mucho y además si alguien de todo esto pues, se ha quedado con algo y le ayuda a la hora de echar una mano a los pequeñajos que tiene correteando alrededor, pues a mí misión cumplida, ¿no? Con eso me vale como el clic, el tic de esto está bien, era un poco el objetivo, ¿no? Es decir, entendamos que la ansiedad es una emoción normal y que hay muchas formas de gestionarla, ¿no? Y afrontándola y acompañándoles en el desarrollo emocional es lo que podemos hacer por ayudar a los más pequeños. Muchísimas gracias, Javier. Y a Gracias a vosotros. todos Y a todos ustedes, si quieren saber más sobre temas que afectan a la salud, les emplazo a visitar la plataforma de Adesla Salud y Bienestar vía aplicación móvil o vía web, en la que se encontrarán el servicio de orientación médica infantil y el servicio también de orientación médica psicoemocional, además de un servicio de coaching para los menores de 30 meses y planes virtuales dedicados a la infancia y a la adolescencia, en donde intentamos ayudaros a mantener la salud de nuestros niños y adolescentes. En breve vais a recibir un mail en el que podéis descargar un link con la grabación de este webinar para poder volver a visualizarlo si es vuestro deseo. Además de una breve encuesta que os animo a realizar, porque para nosotros es importante poder conocer de primera mano vuestra opinión y así mejorar en nuestra apuesta de intentar ayudar a toda la familia. Además, dispondréis de una infografía dentro de ese mail sobre recomendaciones del tema que hemos tratado hoy, de la ansiedad, que os podéis descargar y consultar cuando queráis. Sin más, os emplazo a acompañarnos en una nueva charla en la que ya estamos trabajando y visitarnos en nuestra plataforma Adesla Salud y Bienestar y en un nuevo espacio que hemos abierto, que es el espacio de salud y bienestar de Adeslas, que está abierto a todo el público, no solamente a los asegurados de Adeslas. Por mi parte, daros las gracias a todos y desearos muy buena tarde.